Muy buenas a todos, futuros y futuras residentes. Inauguramos un nuevo curso con las mini clases EIR. Se ha hecho un poquito de rogar, que me lleva siguiendo un poquito saber que estoy hasta arriba de trabajo entre una cosa y otra. Pero total, aquí estamos y vamos a dar comienzo a esta saga de mini clases EIR a petición vuestra, sobre todo de mis alumnos de CTO. Y en primer lugar me han pedido que si podía grabar un vídeo de las diferentes escalas que han caído en el examen EIR 21-22, es decir, el examen que se celebró en enero de este año. El examen EIR, como siempre digo, es un examen muy impredecible y este año pues les ha dado por las escalas. Hay algunas escalas que las tenemos muy vistas y las tenemos en los manuales de clase, por lo que no me voy a detener mucho porque hay algunas que no la sabemos ya de memoria y si no la sabemos todavía la vamos a saber de aquí a muy poquito, pero otras sí que vamos a profundizar un poquito más, simplemente para que las conozcáis. Saberse todas las escalas del mundo con todas las puntuaciones es muy complicado. Hay 1.000.000 y en enfermería hay 1.000.000 y lo que vamos a hacer es que si intentamos aprendernos todas de memoria, pues mezclemos datos y al final pues consigamos liarnos más que resolver la situación de aprendernos las escalas. Así que vamos a ir viéndolas una por una con las preguntas que cayeron en el examen. Si queréis practicar también un poco de test, como es un vídeo grabado, podéis ir dándole al pausa, pensar la respuesta y ya luego seguir viéndolo para ver cuál es el resultado de la pregunta. Y iré diciendo varias pinceladas sobre si es importante aprenderse esa escala o si realmente tenemos que dominar las técnicas de test para no tener que memorizar todas y cada una de las escalas, sino que quedarnos con los 4 puntos clave que nos va a hacer resolver la pregunta sin tener que sabernos el 1.000.000 de escalas que existen. Ante una puntuación 7 en el test de APGAR al minuto de vida de un recién nacido, cabe esperar. Antes de seguir con las diferentes opciones de respuesta, vamos a pensar si no sabemos esta pregunta. El test de APGAR está incluido en casi todos los manuales de todas las academias, espero y creo. Así que, teniendo en mente de que el test de APGAR valora la adaptación a la vida extrauterina del recién nacido, nos da igual si es a los 5 minutos, a los 10 minutos o cuando sea, porque aquí nos está hablando de una puntuación, lo tenemos en mente de cómo era el test de APGAR. Si tenemos alguna regla mnemotécnica para acordarnos y tal, lo tenemos presente a la hora de leer la respuesta. Ya nos está diciendo que tiene una puntuación de 7. Si queréis, para ver cuánta puntuación tendría en cada uno de los test, nos hacemos una chuletilla al lado, ¿vale? Porque tenemos ahí todos los ítems, entonces vamos poniéndole puntuación. Una frecuencia cardíaca mayor de 100. En la puntuación recordamos que era 0, 1 y 2. Si era mayor de 100, le damos un valor de 2, ¿vale? Si la respiración era regular, volvemos a tener en mente los diferentes tipos de respiración. Que no respira un 0, si respira regular o lento es un 1 y si respira regular le daríamos el 2. Si la coloración es sonrosada, no tiene ninguna parte cianótica, el completamente cianótico sería el 0, le daríamos otros 2. El llanto vigoroso también supondría un 2 y los movimientos activos sería un 2, por lo que la primera acción de respuesta la descartaríamos. Tendríamos la máxima puntuación del test de APGAR. Sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2 equivaldría a un 10, que es el máximo en el test de APGAR, por lo que esta primera opción de respuesta la descartamos. En el segundo de los casos, frecuencia cardíaca menor de 100, no nos dice que no tenga pulso, ¿vale? Entonces le daríamos un punto, vamos a ir sumando directamente. La respiración nos dice que es débil, le daríamos otro punto. Tiene cianosis distal, le daríamos otro punto. Muecas como respuesta a estímulos, otro punto. Y flacidez, le daríamos 0 puntos, por lo que tendríamos 4. La siguiente opción de respuesta, frecuencia cardíaca mayor de 100, 2 puntos. Respiración regular, otros 2 puntos. Cianosis distal, 1 punto, vamos con 5. Sin respuesta a estímulo y extremidades con flexión moderada. Sin respuesta a estímulo sería un 0 y extremidades con flexión moderada añadiríamos un punto más, sería 6, tampoco nos vale. Pues ya sabemos que va a ser la última, pero a ver si nos cuadra y estamos haciendo bien las cuentas con el test de APGAR. Frecuencia cardíaca mayor de 100, 2 puntos. Respiración regular, otros 2 puntos. Está sonrosado, otros 2 puntos. Sin respuesta a estímulo no sumamos ningún punto. Y flexión moderada de las extremidades, 1 punto. Aquí tendríamos los 7 puntos del test de APGAR que corresponderían con nuestro resultado. Os dejo aquí esta imagen para que si os sirve a la hora de recordar cuáles son los diferentes ítems del test de APGAR. A mí me ayudó mucho porque va con las siglas de la palabra APGAR, donde A es apariencia, P pulso, G de gesto, A de actividad y R de respiración. Y va siempre del 0 al 2. La siguiente pregunta que vamos a ver nos dice que a la hora de evaluar la agudeza visual en nuestra consulta de enfermería pediátrica se puede utilizar las siguientes herramientas y test. Indique la opción incorrecta, ¿vale?
En este caso, si hemos estudiado la asignatura de concepción de enfermería pediátrica, por oveja negra, la que nos chirría, la que nos va a hacer sospechar de una de las opciones, sería la opción número 1 de Bailey, que nos habla del desarrollo del niño, ¿vale? Y no mide la agudeza visual. Pero si no suenan el resto de opciones, la vamos a ver a continuación, ¿vale? La cartilla o carta de Snellen es la más famosa, la más conocida, que sería la primera que descartaría. El test de Allen nos puede confundir con el test de valoración de la circulación colateral de la mano y nos puede hacer un poco sospechar. Y la tabla de símbolos LEA, pues si tenemos que descartar uno y estamos viendo que la carta de Snellen también son símbolos, pues podríamos también descartarla por intuición. Como digo, la respuesta correcta es la respuesta número 1, el test de Bailey, que, como he dicho, valora el desarrollo psicomotriz de los niños y lactantes. Y vamos a ver a continuación los diferentes tipos de test, ¿vale? El primero sería el de la carta de Snellen, este sería el de Allen, que tiene símbolos y dibujitos, y el último sería el de Lea, ¿vale? Estos serían para los que os suenen por si os cae como pregunta de imagen, pues cada uno de los test. El más utilizado y el que casi todo el mundo conocerá sería la carta de Snellen. Para valorar si el estado materno en un parto extrahospitalario permite el traslado a un centro sanitario, se utiliza un sistema de puntuación, señálelo, ¿vale? El test de Apgar ya de entrada lo podemos descartar porque si lo hemos visto en clase ya sabemos lo que es. Quitamos esa opción. Test de Malina no nos suena. El test de Silverman sí os debería de sonar. Y el test de Bishop, pues puede que no sepamos cuál es, ¿vale? En este caso sí que son test, menos el test de Malina, que normalmente, por lo menos en CTO, no lo hemos visto. Por oveja negra podríamos descartarlo, porque el resto sí que se ve durante la asignatura de pediatría, el de Bishop en ginecología. Así que por oveja negra podríamos decir que nuestra opción elegida sería la opción 2, el test de Malina. Por recordar, el test de Apgar hemos dicho que valora la adaptación a la vida extrauterina, el de Silverman la dificultad respiratoria y el de Bishop nos ayuda a medir la maduración del cuello uterino en la inducción al parto. Por lo que como descarte hemos obtenido esta, pero vamos a verlo a continuación. Pues lo dejo en una imagen. Vamos a tener con una serie de ítems si es el primero, el segundo, si tiene más hijos, la duración del parto, duración de las contracciones, intervalo de las contracciones y si ha roto o no la bolsa. Si obtenemos una puntuación por debajo de 5, el traslado puede ser o en transporte particular o bien con una ambulancia con soporte vital básico. Si la puntuación que obtenemos está entre 5 y 7, el traslado va a ser en ambulancia con soporte vital básico y avisaremos al hospital de destino. Mientras que si la puntuación obtenida es mayor a 7, es que el parto es inminente y el riesgo de que tengamos al bebé en el camino del traslado es mucho mayor, por lo que valoraremos un parto in situ y luego de posterior traslado, por el riesgo que conlleva para la mami y para el bebé. Señale cuál de las siguientes escalas climatéricas es una escala validada para la población española, según la guía de práctica clínica sobre el abordaje de síntomas vasomotores y vaginales, asociado a la menopausia y a la posmenopausia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Siempre sospechar de todas las opciones de respuesta, ¿vale? Aunque no tengáis ni idea, yo siempre digo a todos mis alumnos que, sobre todo en este periodo de adaptación, de toma de contacto, de los simulacros, cuando estáis empezando, no dejéis ninguna pregunta en blanco y utilicéis el sentido común. Vais a acertar muchas más preguntas de las que creéis y eso va a llevar a sumar neta. Además, si habéis razonado las preguntas, por muy absurda que sea el razonamiento, o vosotros penséis que es absurdo, cuando la corrijáis vais a ver que retenéis mucho mejor la información y vais a ir siempre buscando a ver cómo asociar la opción correcta para que nunca más se os olvide. Entonces, si estamos buscando una escala climatérica española, cuando leemos las opciones de respuesta tenemos escala de Rieder, índice de Cooperman, escala Cervantes y escala de Braden. Ya de entrada vamos a descartar la escala de Braden, que sabemos que valora las úlceras por presión. Entonces nos encontramos a 3 opciones de respuesta. Entre estas 3, ¿qué escala es más española que Cervantes? Entonces, si no tenemos ni idea, marcamos Cervantes. Ya luego nos pelearemos con el resultado y aprenderemos de los errores, pero marcaríamos Cervantes. No os dé miedo a experimentar, que no os dé miedo a probar, que ya veréis que una vez le cogéis el truquillo a esta forma de razonamiento, viene todo mucho más fluido. La correcta es la escala de Cervantes, ¿vale?
que poco más vamos a hablar de ella, simplemente porque os suene, que valora los síntomas vasomotores en la menopausia y la posmenopausia. Por mencionar un poco las otras escalas, pues no tenéis que saberlas ni mucho menos, sino que la escala REDA es una herramienta que valora la inflamación y la curación del tejido en el trauma perineal, el rubor, edema, equimosis, descarga o secreción y adherencia o aproximación, y valora el proceso de cicatrización después de una episiotomía. La otra escala es la de Black-Cooperman, que es una herramienta que nos ayuda a evaluar la gravedad de los síntomas relacionados con la menopausia. Esta sí que podía, si la habéis estudiado o la habéis visto en algún momento, podría liar un poco con la Cervantes, pero como nos dice española, tenemos que quedarnos con que es la española. Y también valora el estado depresivo de las mujeres después posmenopáusicas, por lo que va a valorar otros síntomas como el insomnio, la irritabilidad, vértigo, palpitaciones, etc. La escala Cervantes la voy a dejar aquí porque si a alguien le interesa profundizar, pues ya digo que son escalas que normalmente no las ponen en el examen porque la tengáis que saber, sino porque la podéis descartar con este tipo de técnicas de test, y siempre va a haber este tipo de preguntas y no podéis saber todas las escalas del mundo, ¿vale? Pero son 31 ítems que valoran la percepción que tiene la mujer de las condiciones de salud de la menopausia. Como lo tenéis aquí, lo pausáis y le echáis un ojillo si os interesa, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes variables no forma parte de la escala de conductas indicadoras del dolor? No tenemos ni idea de cuál es esta escala, pero si leemos tono muscular, confortabilidad, vocalización, musculatura facial, vamos a buscar la oveja negra, porque la mayoría de las preguntas de este tipo ya os digo que se sacan por técnicas de oveja negra. Si vemos tono muscular, la primera, musculatura facial, la segunda, son manifestaciones físicas, ¿vale? Si vemos entre las otras dos, la confortabilidad y la vocalización nos dice que nos está diciendo lo que le pasa, si tiene dolor o no, no es una conducta que nos indique que tiene dolor, así que por descarte y por factor de oveja negra, tono muscular, confortabilidad y musculatura facial son conductas que nos van a indicar si tiene dolor, mientras que la vocalización nos lo va a decir por lo que no es una conducta. Sería la oveja negra. La escala de conductas indicadoras del dolor nos puede aparecer con las siglas SCID y es una variación de la escala de Campbell. En ella se valoran 5 ítems, como es la musculatura facial, la tranquilidad, el tono muscular, si está contraído, que nos indica que tiene mucho dolor, o si está relajado, que no, confortabilidad, que va de la mano, y adaptabilidad a la ventilación mecánica frente a la valoración de la respuesta verbal en el caso de la escala de Campbell. Os la voy a dejar por aquí también por si le queréis echar un ojo, pero también os digo que ya tenéis bastantes escalas más importantes como para memorizarla, y habéis visto que por oveja negra sale. Tanto esta tabla como la infografía, que la voy a pasar rápido pero que podéis detener el vídeo, son de enfermería creativa, ¿vale? No son mías. Y aquí tenéis los diferentes ítems y las puntuaciones. Aquí tenéis aquí arriba si no tiene dolor, si es leve, moderado, grave o muy intenso, ¿vale? La escala de evaluación rápida de la gravedad de la incontinencia fecal GRAFIS permite ponderar la gravedad clínica y su impacto sobre el bienestar emocional. Se compone de 2 subescalas. ¿Qué miden dicha subescala? Aquí entraría en juego otra de las técnicas de test que conocemos como las similares, las parecidas o los opuestos. Si vemos las opciones 1 y 2 son muy parecidas, empieza el enunciado exactamente igual, solo que una te dice que es numérica y la otra te dice que la escala es visual. Si tendríamos que arriesgarnos entre un 50 y un 50, ¿para qué nos sirve 2 escalas visuales cuando podrían estar englobadas en uno? Entonces, esa pequeña diferencia, ese pequeño matiz es lo que nos haría a nosotros decantarnos por la opción de respuesta número 1, porque nos dice que una parte es visual y la otra es una escala numérica, que se complementarían. Siempre que haya 2 preguntas muy similares, sospechar sobre ellas, porque una de ellas tiene que ser correcta. Hay veces que las frases nos dicen todo lo contrario. En ese caso también nos quedaríamos con esas 2 y nos apoyaríamos, ya bien si nos piden la correcta o nos piden la incorrecta, en las otras 3 para seleccionar nuestra opción. En este caso vamos a ver un poquito la escala. La opción correcta, como digo, es la 1.
es una parte visual y otra parte numérica, y la tenéis aquí, ¿vale? En la escala RAFI, la primera anota la frecuencia de la fuga, y luego tiene la parte visual de cómo se siente, el estado general del paciente. En el año 2012, Emerson y colaboradores desarrollaron una herramienta objetiva, eficiente y fácil de utilizar en la práctica diaria para la evaluación de la función intestinal posterior a una resección rectal. ¿Cómo se llama esta escala? Cuando vemos una pregunta similar en el mismo examen, aunque no tengamos ni idea, nos vamos a apoyar en la escala anterior para poder descartar. Aquí nos vuelve a aparecer como la opción de respuesta número 3, la escala de RAFI, que ya nos lo ha dicho en la opción anterior, que valora la gravedad clínica y el impacto sobre el bienestar emocional de la incontinencia fecal de los pacientes. Entonces ya sabemos que si nos está preguntando por la evaluación de la función intestinal posterior a una resección rectal, en la que se supone que ya no hay incontinencia, pues no vamos a tener la escala de valoración de incontinencia fecal, entonces la eliminaríamos. Nos quedan 3 opciones. La primera opción nos habla de cáncer, de que es una escala que se utiliza por un hospital o un centro de cáncer. Neurogenic Bowling, una escala de disfunción neurológica, no sabemos. Y la última nos está diciendo en la misma palabra Resection Score, valoración de la resección. Entonces, si tenemos que dudar entre 3 opciones, nos aparece la palabra resección como tal, pues vamos a elegir la que aparece la palabra resección. Cuando lo leemos de primera, nos agobia ver tantas siglas y tantas palabras y que no tengamos ni idea de que no suene chino, que si Emerson, que si colaboradores, que si función intestinal y que si leche. Pero por eso tenemos que ir un paso más allá y pensar cómo nos van a pillar, cómo podemos vencer al que pone la pregunta y cómo podemos contestar sin tener ni idea cuál es la opción de respuesta correcta. Así que, como he adelantado, la opción de correcta es la escala LARS. Es una escala de puntuación numérica relacionada con diferentes opciones de respuesta según la frecuencia de los siguientes apartados. Y son una serie de preguntas que se le hacen al paciente. ¿Existen momentos en los que no puede controlar los gases? ¿Tiene alguna vez pérdida accidental de heces líquidas? ¿Con qué frecuencia evacúa el intestino? ¿Alguna vez tiene que defecar antes de transcurrida una hora desde la última evacuación? Que esas serían porque suenen algunas de las preguntas. La primera escala, la MSKCC, valora los síntomas del síndrome de resección anterior baja y tiene 18 ítems de respuesta. Valora la urgencia fecal, frecuencia de posiciones y limitación en la alimentación. La escala NBD se utiliza para evaluar la calidad de vida de los pacientes con disfunción intestinal neurogénica, evaluando parámetros como la incontinencia fecal, estreñimiento, impacto en la calidad de vida, etcétera. Y las RAFI ya las hemos visto en la pregunta anterior. Sobre la valoración del estado nutricional de las personas mayores mediante la escala Nutritional Assessment, MNA, es cierto que la opción correcta sería la opción número 3, ¿vale? Puede detectar la malnutrición antes de que aparezcan alteraciones bioquímicas y antropométricas. Esta escala sí es importante que la conozcamos porque suele ser bastante preguntada y está dentro del temario de preparación al curso ALEI. El MNA se ha desarrollado y validado para la población geriátrica. Tiene en cuenta datos antropométricos junto con preguntas que se relacionan con el estilo de vida, la nutrición, la autopercepción, y permite clasificar a los pacientes según el estado de nutrición en bueno, riesgo o desnutrición. Son 3, ¿vale? Y esta escala sí es importante que la conozcamos. Os la dejo por aquí, que serían los ítems de la A hasta la F: si ha perdido el apetito, si pérdida reciente de peso en menos de 3 meses, la movilidad, si ha tenido enfermedad aguda de estrés psicológica, y vamos puntuando todo, ¿vale? Índice de masa corporal. ¿Qué instrumento se utiliza para la evaluación precoz y detección de los trastornos de conducta alimentaria? El índice de masa corporal ya de entrada lo descartamos porque sabemos que no es un instrumento que mida, que evalúe nada, simplemente es un dato antropométrico de seguimiento. El cuestionario de SCOFF, pues no tenemos ni idea. La escala de las 9 siluetas, pues tampoco sabemos. Y la escala de PANS, pues tampoco sabemos. Si no conocemos estas escalas, es difícil que respondamos a esta pregunta, entonces vamos a verlas un poco con más profundidad, ¿vale? La respuesta correcta sería el cuestionario de SCOFF, que es un instrumento para la evaluación precoz de los trastornos de la conducta alimentaria. La escala PANS
Es una escala de valoración de síntomas o síndromes positivos y negativos que se utiliza para valorar a los pacientes con esquizofrenia. Si os sonaba de salud mental esta escala de PANSS, podríamos haber descartado la opción del índice de masa corporal y la escala de PANSS, quedándonos con dos opciones de respuesta. La escala de Scoff sería esta, en la que hay una serie de preguntas, como son que si usted se provoca el vómito, que si le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere, ha perdido recientemente más de 7 kilos en 3 meses, cree que está gorda, o usted diría que la comida domina su vida. Esta sería la escala de las 9 siluetas, que como dice el nombre, son 9 siluetas que valoran la satisfacción corporal de la paciente. La silueta número 1 nos indicaría la delgadez, y la 9 sería la obesidad. Le decimos a la paciente que elija a la persona con la que más se identifique y que nos indique cuál sería el número de la silueta en la que ella consideraría que sería su ideal. Luego tenemos otra escala de la insatisfacción corporal, como es la EEIK, la escala de evaluación de insatisfacción corporal en adolescentes, que también la voy a dejar por aquí porque os suene, porque la tengáis presente. Pues se preguntan entre las diferentes escalas, pues la relacionáis con los trastornos de conducta alimentaria. Como son 32 ítems. Y esta sería la de Gardner también. La silueta del medio es la que tendría una puntuación de 0, mientras que las que están a la izquierda tienen la puntuación negativa, -1, -2, hasta -6. Y la de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que decir al paciente que en estos cuadraditos ponga una P en la silueta que tenga la percepción con la que ella se ve representada, y una D con la que desearía tener. Y la persona que evalúa va a colocar una R de real en la figura que más se asemeje a nuestra paciente. Y vamos a ver la diferencia, la distorsión que hay entre la silueta real y la ideal. En esta escala no se han establecido ningún tipo de corte. La valoración mediante el Short Physical Performance Material, SPPB, a una persona mayor de 70 años con una puntuación por debajo de 10 indica todo lo siguiente excepto. Aquí cuando leáis el enunciado vais a pensar automáticamente qué significaba por encima o por debajo de 10, si esa puntuación existe, si tal. Olvidaros de todo eso, que ya os digo que este tipo de preguntas os hacen que os bloqueéis y la descartéis y la dejéis en blanco cuando es más sencillo de lo que pensáis. Si leemos las diferentes opciones de respuesta, teniendo claro en la cabeza de que nos está diciendo que es una escala Physical Performance Battery de valoración física del paciente, vemos que la opción 1, fragilidad, pues podría casar con ello, elevado riesgo de discapacidad, podría casar con ello, riesgo de caída, podría casar con ello, pero el deterioro cognitivo no es físico, ¿vale? Es neurológico. Entonces, automáticamente seleccionaríamos aquí nuestra oveja negra, que sería la opción de respuesta número 4. El test SPPB consta de 3 partes bien diferenciadas, que por un lado vamos a mirar el equilibrio, por otro lado es el test de la velocidad de la marcha y el último sería el test de levántate de la silla, de levantarse de la silla. Cada una de las partes puntúa 4 puntos, siendo la puntuación máxima un 12 y una puntuación inferior a 10 indicaría fragilidad, un elevado riesgo de discapacidad y un mayor riesgo de caídas, como vemos en nuestro enunciado. Os la dejo por aquí para que sepáis cómo funciona, ¿vale? Test del equilibrio, test de velocidad de la marcha y test de levantarse de la silla. Serían los 3 bloques de esta escala. Si tras la realización del el MEC mini mental con objetivo de logo, a una paciente mayor de 65 años obtiene una puntuación de 16, la interpretación sería... Este es uno de los test que también debemos de estudiar porque es muy preguntado. Y no tenemos que saber los resultados sí o sí, porque no habría forma de responder a esta pregunta, ¿vale? La opción de respuesta correcta sería la 2, deterioro cognitivo moderado, porque según la Sociedad Española de Geriatría, un paciente que obtiene una puntuación entre 15 y 19 en este test indica que tiene un deterioro cognitivo moderado y signo claro de existencia de una demencia. Esta pregunta puede hacer dudar y sospechar con la opción de demencia si tuviéramos clara la respuesta, pero para establecer el diagnóstico de demencia se establece una puntuación entre 23 y 24 puntos, por encima de 23 y 24 puntos, en mayores de 65, como es nuestro caso. Dice que tiene signos claros de demencia, pero no se puede diagnosticar como tal, todavía.
Según el Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia, empresas mayores 2, ¿qué herramientas pueden ser utilizadas en la práctica clínica para el cribado de casos de sarcopenia? Yo no tengo ni idea de cuál es este cuestionario del que me están hablando. Voy a intentar, con mi razonamiento, que para algunos serán absurdos, pero que suma muchas netas algunas veces y que a mí me sirve, pues vamos a ir buscando las palabras o los test que se repiten. La fuerza del agarre la vamos a ver en la pregunta número 1, también la vamos a ver aquí en la 2 y ya está, ya no lo vemos más. Pues vamos a seleccionar estas dos. El test de velocidad de la marcha, ¿aparecen algunos más? No. Vale, pues seguimos. El cuestionario SARC-F y la fuerza del agarre ya la habíamos visto, el cuestionario aquí no aparece y aquí nos vuelve a aparecer. Cuestionario, fuerza de agarre, fuerza de agarre. Si aquí se repiten los dos términos, yo seleccionaría en la opción de respuesta número 2, porque tiene los dos términos que se repiten en otra pregunta, ¿vale? Esta es otra forma de razonar y otra forma de técnicas de test que nos van a dar muchas netas, aunque no tengamos ni idea de cuál es la pregunta, ¿vale? En ese caso hubiéramos acertado una vez más. Nos dice que para el cribado de la sarcopenia, según el grupo de trabajo EGOS-2 este que nos dice, primero se pasa al cuestionario de sarcopenia SARC-F, que si es negativo, con 3 puntos menos, se descartaría la sarcopenia. Si el cuestionario fuera positivo, con más de 4 puntos, indica la posibilidad de sarcopenia, y en este caso se tendría que hacer la prueba de fuerza mediante una dinamometría estandarizada según una tabla de valores que hay estándar. En normal se excluiría la sarcopenia de nuevo. Y con este vídeo hemos repasado todas las escalas que han caído en este último examen EIR. Ya habéis visto que sin conocer todos y cada uno de los test que existen en el mercado, con un poco de pillería y de trampa, siendo un poco más inteligente que el examen y que no nos pueda los nervios y los bloqueos por unas preguntas que os parecen de entrada imposibles, hemos podido sacar casi todas las preguntas sin necesidad de saber o conocer siquiera la escala a la que estaban haciendo referencia. Muchas veces nos asustan de primera con este tipo de enunciados y no nos atrevemos a confiar en nuestro instinto. Así que ahora mismo estamos empezando la preparación de EIR y esto, aunque ya lo diré muchas veces, con práctica y con mucha técnica de examen y haciendo muchos simulacros, irá saliendo solo y os iréis convirtiendo en unos pillos de los exámenes de oposiciones y cuando llegue enero del año que viene no se os resistirá ninguna, ya veréis. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en los próximos vídeos.